estás? ¿Nos vimos? Fantástico. Yo creo que la última vez que nos vimos fue en Rupià, ¿no? Sí, exacto. Para ver En la el visita proyecto de del casa. proyecto, que la verdad es que fue chulo, ¿no? Ir ahí los dos y también que vieras la casa y saber cómo lo veías tú con tu vista. La verdad es que fue muy, muy interesante. Sí, me encantó verlo, ver el proyecto, porque yo muchas veces veo fotos de vuestros proyectos, pero verlo en persona, realmente, como pasear por el espacio, eso no pasa mucho. Me gusta mucho verlo. Sí, 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 sí. No te pregunté en su día, pero tú ahí hubieses hecho algo, algo por el paisaje, porque claro, el paisaje es tan brutal, ¿no? El paisaje es increíble. Y nunca, porque estamos ahí muy liados con lo nuestro, ¿no? Pero no sé si tú ¿Alguna cuando ves algo obra? así te inspiras y dices, mira, aquí haría Ay, algo yo aquí o hubiese así. hecho algo en el jardín. Me ha gustado hacer alguna escultura así Ya se lo diré. exterior en el Sí. jardín. Hubiese estado muy bien. Pero la casa en sí es maravillosa. Bueno, y nada, y bueno, y aparte nos hemos estado hablando indirectamente, que tenemos como amigos en comunes, ¿no? De posibles proyectos, hay ahí Eso es verdad. varias cosas en el horizonte que ojalá salgan. Sí, son proyectos que van muy con el tiempo al final, ¿no? En la arquitectura también conlleva tiempo, Sí. entonces Y luego ya que tiempo, encajen sí. todos los proyectos, luego siempre como hay muchos cambios, pero sí, yo Lo tuyo es más encantada rápido, de... ¿no? Sí, como más instintivo yo creo, porque Sí. realmente creo que la arquitectura sí que es como muy importante, el cliente final que va a utilizar ese espacio. En cambio en arte, o al menos yo el tipo de cliente que tengo, quiero que tenga muy claro que lo que voy a hacer le va a gustar, que confía realmente en mi criterio y que no Pero hay tú no puedes cambios. prometerle a alguien que le va a gustar. Pero, O sea, sí que si te llaman ya saben tu estilo, ¿no? Pero yo ya soy buena intuyendo si a esa persona realmente le gusta lo que Ya. hago o quiere algo muy concreto. Porque si quiere algo muy concreto, muy definido, en arte es difícil. Es difícil que te hagan un encargo con algo, con una idea muy concreta. Tienen que esto- tener esta mente abierta Sí, a sí, que no, la está pieza les claro. pueda gustar. Está claro, pero mira, yo esto, ¿ves? Nunca he pensado, o cuando estamos creando proyectos, nunca piensas, ¿no? Esto no le va a gustar, o sea, siempre tú vas con unas ideas muy claras, ¿no? Pero es verdad que después puede no Ya. gustar, y que yo creo que nos ha pasado muy poco, ¿eh? Pero alguna vez, por lo que Sí. sea, no encajas con lo que espera, no sé, ¿no? Y yo ¿Os sé si pasa en los proyectos que el cliente lleva demasiado como la guía creativa o realmente...? No. Claro. No, claro. yo creo que también con los años cada vez más pues la gente que confía en ti sabe más lo que busca, ¿no? de ti, y entre que ya confía más en ti y saben más lo que pueden esperar de ti, creo que es algo que no nos sucede. Sí que es verdad que hace muchos años, ¿no? Cuando no había Ya. ninguna referencia, cuando tienes un cliente y no tienes ninguna referencia de lo que haces, pues quizá es un tema de comunicación inicial, el proyecto, Claro. que esto sí que lo hemos De aprendido, que al intuición final... también, ¿no? O sea, conoces a la persona y dices, vale, vamos a trabajar bien o... Pero en nuestro caso no solo vale con la intuición. ¿Por qué? Sí, Porque también hay que tener muy clara la dirección en la que, lo que crees que pueden esperar al principio, porque nos ha pasado de incluso gente, ¿no? De que conociendo muy bien lo que hacemos, Ya. nos llaman y mira, queremos que hagáis esto. Y en unas conversaciones inicial decir, pues creemos que no somos vuestros arquitectos, ¿no? ¿Y por qué continuar, ¿no? Pero aparte con total transparencia y Mejor decirlo al normalidad, ¿no? principio. Que desde el principio decir, pues mira, yo creo que seguro que... Y aparte, al final lo llevas a un extremo de decir, mira, esto no te gusta, enseñar referentes que no tienen por qué ser tuyos y ahí ya es la prueba de fuego, ¿no? Y decir, pues es que no, la dirección no va a ser esta y... ¿Cómo aceptáis un proyecto, Benji? ¿Cómo, cuando llega un proyecto, os reunís con la persona? ¿Realmente necesitáis conocer a esa persona, o sea, personalmente y entonces veis si el proyecto va a salir o no? ¿O cómo es Yo creo que eso es lo... A ver, es que estamos envueltos en muchos tipos de proyectos, pero la humanidad de conocer la persona que confía en ti lo es todo al principio. Es que lo es todo. Y después hacer las preguntas correctas al principio, ¿no? Decir, pues... Yo creo que esto lo hemos aprendido con el tiempo, no entra un proyecto y venga, te metes a tope, que es lo que nos gusta, sino preguntar. Un inicio de preguntar mucho y informarte muy bien antes de comenzar a darle al coco. Perfecto. A ver, el tema este de la intuición, que es un temazo. Nosotros siempre, ahora hace tiempo que no hablamos de esto, pero el tema de intuición durante mucho tiempo tuvo... Háblame de esa intuición y de cómo, pues algún ejemplo, ¿no? que hayas hecho de cómo la intuición te ha llevado por un caso que
que haya funcionado, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo funciona? En un caso son todos. O sea, es que piensa que yo, al venir del mundo del diseño, como que no he estudiado arte muy académico, o sea, mi forma de crear es totalmente intuitiva. Quizá esa limitación me ha hecho crear de la forma que creo, que es que creo mucho más con volúmenes, pero también la forma de crear es que realmente no tengo un conocimiento tan técnico del dibujo o de la pintura. Entonces, al final, mi forma de crear pues es súper intuitiva. Y es encontrar, o sea, ir sacando elementos hasta encontrar ese equilibrio. Y eso así es como trabajo. ¿Y cómo sabes que algo está acabado? ¿Cómo sabes que algo funciona? No lo sé. O sea, de repente veo que algo funciona y que de repente veo que hay un camino. Y por eso empiezo tantos caminos diferentes. Al final creo que entre sí todas las obras tienen algo en común, pero siempre estoy como intentando encontrar algo. Ahora estoy, por ejemplo, pues muy fascinada por los fractales, ¿no? Por las formas fractales en la naturaleza. Como estas formas fractales pues las encontramos tanto en las nubes como, por ejemplo, en las hojas, en las ramas de los árboles o en los pulmones, en el sistema circulatorio de nuestro cuerpo. Y eso me fascinó, el ver que existe una geometría en la naturaleza. Y dije, vale, pues ¿cómo puedo aplicar eso a mi obra? Y estuve probando con un montón de resinas hasta encontrar unas que al secarse entre sí no se pueden combinar y al irse secando se rompen entre sí, que es como un poco como los craquelados de las cerámicas japonesas de la técnica del raku. Pues para llegar a eso estuve probando con infinidad de materiales y un día una gotita de resina se mezcló con este barniz que utilizo y se quedó pegada en un trocito de lienzo y de repente se secó en meses, porque tardan meses en secarse, y un día mirando unos lienzos que tenía vi que esa gota se había roto y dije, ostras, y si esa gota se ha roto, a lo mejor rompería también si lo hago en materiales más grandes. Y entonces intuitivamente probé en probarlo en un lienzo más grande y pasó. Y pasaron 2 meses hasta que volvió a secarse y pasó. Y ahora estoy haciendo una serie de cuadros con esta técnica, pero totalmente intuitivo, o sea, sin ningún tipo de conocimiento de nada. Pero yo hay algo que no estoy de acuerdo en lo que has dicho. Que, vale. No, en plan, que creo que o sea, tú estás hablando de la intuición a nivel... Hablo a nivel personal, de mi Sí, trabajo. no, claro, pero a nivel de cuando tú tienes que hacer una obra, la intuición de qué vas a hacer o cuál es la dirección en la que quieres ir. Pero tú me estás hablando también de la intuición a nivel técnico, que eso es algo o sea, lo que quiero decir es, lo que no estoy de acuerdo, lo que quiero decir es que creo que en todo lo que has dicho hay mucha técnica. O sea, la técnica para nada va en contra de la intuición, creo que van de la mano. Eso es verdad. Y para mí, si tú tienes una intuición pero no sabes cómo llevarlo técnicamente hacia una dirección, que ya es lo que haces, creo que no es completo, ¿no?, el proceso. Y me parece que esta prueba y error que dices, para mí, como yo lo veo, no es tanto intuición, sino técnica. Y para los arquitectos, que somos muy técnicos, la técnica, ¿no?, es muy importante. La técnica es una herramienta de trabajo imprescindible, sin que se entienda como algo puramente rígido o constructivo, ¿no? Porque al final es verdad que nuestros edificios se tienen que aguantar, pero una escultura también, ¿no? Pero yo creo que esa mezcla de la... Fíjate que hay muchas... Una vez hice con una escritora que se llama Cuando la técnica emociona. O sea, también creo que solo con la pura técnica se puede llegar a una emoción humana. Pero igualmente nosotros en el despacho también consideramos que sobre todo en ese punto inicial, las intuiciones son todo, como en Casa Ter. Yo creo que de las primeras intuiciones, que por eso digo que siempre están muy ligados con la técnica, era la intuición de trabajar con material local. Ya. Y eso no tiene ninguna explicación, sí que tiene una explicación coherente, pero viene de una sensación que te da el lugar, la persona que ha confiado en ti, dice, decir, pues es que todo esto me está llevando a una intuición, pura intuición, de trabajar con materiales locales, hacer algo como tranquilo del lugar. Y yo sí que tengo claro que la intuición no hay que darle la espalda nunca, porque sí que nosotros nos traicionamos a nosotros mismos y hay veces que la intuición te puede llevar con un camino que la técnica, a veces, o la objetividad o le está yendo en contra y chocan. Y como somos arquitectos, muchas veces hacemos caso a esa objetividad, a esa técnica. La eficiencia también, la ¿no? pura eficiencia, sí. la del 100%, el que todo funciona a la perfección, y eso a veces traiciona mucho esa intuición primera, pero en nuestro proceso creativo nos gusta mucho el conectar con la intuición.
pasarse de la raya, después llevarlo a la pura funcionalidad, pasarte de la raya y haberte olvidado de esa primera intuición. Y, porque yo creo mucho que en la arquitectura, no sé si es algo a nivel de timings, como lo que tú haces, el tiempo es muy importante, ¿no? Y madurar esas cosas, todo ese proceso, Total. vas y vienes, y cuando después ese va y viene entre funcionalidad e intuición vuelven a unirse al final, yo creo mucho en esa unión de lo funcional, de lo objetivo, con lo irracional, la emoción, y yo creo que es una vía creativa que nosotros hacemos mucho, ¿no? Esa lucha de esa intuición y esa objetividad, esa funcionalidad, y cómo acaba generando algo completo, ¿no? Es que la arquitectura, bueno, sí. Son diferentes, claro, es que creo arte y arquitectura son diferentes, yo creo, y también creo mucho en la técnica, y creo que una técnica, por ejemplo, una técnica de dibujo impecable puede emocionarte. Eso es pura técnica. Eso que tú has descubierto de que se rompa. Ay, yo lo veo mucho más intuitivo, mucho más experimental, porque al final yo trabajo con los accidentes. Eso se rompió por puro accidente, porque esos materiales no deberían mezclarse entre sí. Entonces, para mí es intuitivo decir, vale, si esto lo mezclo con esto, también porque muchos de esos experimentos no llevan a ninguna parte. Entonces, cuando alguno lleva a alguna parte... Estás inventando una técnica. Sí, o sea, puede te estás ser, inventando eso puede ser, una técnica. Sí. Eso es brutal, o sea, yo creo que... Pero creo que es por la ausencia de técnica. O sea, yo me intento inventar caminos, porque quizá los caminos más convencionales del arte no los tengo. Entonces, intento inventar esos caminos que me lleven a algo más especial. Quizá, pues en dibujo no puedo competir con nadie porque no tengo tanta técnica. Pero en encontrar una textura, algo que te emocione, ahí sí. No, es muy interesante. Pues, no, es muy interesante porque yo creo que también por ejemplo, en el caso de Casater, ¿no? Queríamos trabajar siguiendo una arquitectura vernacular tradicional, queríamos trabajar con materiales locales, pero sin embargo no queríamos una imagen tradicional, queríamos adaptar la arquitectura a las nuevas maneras de vivir, a una nueva, a aportar, porque ese punto de experimentar y aportar, ¿no? También es algo que creemos y es lo que somos, ¿no? Y hay ese punto, ¿no? De cómo un material de toda la vida, como es la cerámica, pues en vez de ponerlo en el suelo, lo pones en la fachada. Son cosas que tienen sentido, pero son cosas que no has visto antes, pero para mí tiene mucho que ver con la técnica, pero también con la innovación y sobre todo con la intuición también. Es interesante lo que decías de la artesanía también. Al final, aprovecharte de estos materiales de la artesanía, pero llevarlo a una delicadeza y una finura que a veces la artesanía, que es más tosca, pues no llega a tener. O sea, que sí que utilizar este material natural, pero llevarlo, pues eso, pues a tu técnica o a tu sector y refinarlo de alguna manera, a vuestra manera, ¿no? Eso creo que es interesante también. Sí. Pues me interesa mucho el tema este de los clientes. Yo creo que es de las cosas donde más podemos tener un inicio muy diferente, ¿no? de la arquitectura con cómo cómo te llega un encargo, o sea, diferentes maneras en las que te llegan encargos, clientes, autoencargo, ¿cómo lo haces? Bueno, yo intento combinar lo que son encargos con trabajo personal. Creo que artísticamente, de hecho hay artistas que no cogen ningún encargo, o sea, que solo hacen trabajo personal y luego si a alguien le gusta su obra, pues la compra y ya está. Yo en mi caso sí que, quizá porque vengo del mundo del diseño, estoy muy acostumbrada incluso a mí me encanta ver las casas de las personas que quieren un cuadro, que quieren una escultura, pues ir a ver el espacio, familiarizarme con el espacio, entender cómo va la luz, cómo van las sombras y entonces poder hacer una pieza para ellos. Pero creo que es bueno combinarlo con algo que no haya nada de encargo, porque de ahí sí que puedes sacar algo más auténtico. No sé si os pasa a vosotros, vosotros siempre trabajáis con un cliente, porque para mí sí que es importante mantenerte puro en algunos proyectos y en otros, bueno, pues adaptarte más a ese proyecto. Pero no sé si en arquitectura siempre tiene que haber un cliente, ¿o no? Bueno, o sea, sí, no. O sea, hasta el día de hoy creo que todo lo que hemos hecho, más allá de cosas muy puntuales, es a través de clientes que nos piden algo. Pero bueno, creo que poco a poco, desde hace tiempo tenemos la idea de quizá hacer algo propio, ¿no? Lo que pasa es que quizá generar algo propio en arquitectura requiere unas ciertas condiciones más difíciles, creo que todo de espacio, de tiempo y de recursos, ¿no? Claro. Pero es algo que sí que queremos hacer, pero he de decir que no es algo que nos tenga muy frustrados, es algo que nos hace ilusión y al final trabajamos mucho con la ilusión de lo que queremos hacer.
Pero no es una frustración tanto en que los clientes que tenemos confían mucho en nuestro criterio y por lo general no tenemos esa frustración de cómo es un cliente no me está dando la libertad o la confianza que queremos para hacer lo que creemos que va a ser lo mejor para él, ¿no? Para quien sea. Sí que es verdad que existen, ¿no? Puntos de decir, oye, que el cliente por A o por B pues te haga cambiar un poco la dirección y eso muchas veces es frustrante, pero también he de decir que yo, bueno, tengo el caso de mi casa, ahora que lo pienso, que podría ser un buen ejemplo de autopromoción, ¿no? De cómo hacer un propio proyecto desde el despacho sin un cliente, ¿no? Pero tu proyecto de casa te ha permitido abrir un camino que algún cliente no te hubiera permitido abrir. O sea, sí, no, lo que quería decir es que yo he echado en falta el poder tener el apoyo de un cliente. Sí, ¿en serio? En guiarme en algún momento, porque cada decisión conlleva tantas responsabilidades y conlleva tantas cosas que yo con el tiempo he aprendido que un diálogo con el cliente a nosotros nos ayuda mucho. Siempre y cuando haya, insisto, una confianza por su parte en que nuestro criterio es por el bien común y sobre todo para su bien, ¿no? Y con mi casa tenía un poco la falta de ¿algún bloqueo incluso de que demasiadas posibilidades abiertas? Más que para entenderlo, para entenderlo. O sea, más que bloqueo por demasiadas posibilidades, yo creo que más... porque también el proyecto lo hemos a nivel interno sí que lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que más el problema ha sido más de cliente que de arquitecto. Vale. ¿No? De cliente que voy a hacer una cosa para mí, de tener más dudas que no como el diseño, como lo tenía claro. Pero en cualquier caso estamos con ganas de generar algo por nosotros, que podamos pensar nosotros de cero y tener esa libertad y experimentar un poco, porque yo creo que la experimentación en la arquitectura sí que cuesta más, sobre todo a nivel de experiencia en el espacio, ¿no? Yo creo que a nivel tectónico sí que conseguimos pues gestionar la investigación, ¿no? Pero a nivel de cómo vivir los espacios, creo que se puede ir mucho más al límite y ahí es donde queremos un poco investigar, ¿no? Pero yo te vuelvo a preguntar a ti sobre cómo gestionas eso, ¿no? O sea, cuando tienes un autoencargo, ¿desde dónde sale ese autoencargo y cómo lo llevas? ¿Cómo te autogestionas tus tempos, tus timings, no sé, cómo lo haces para yo inspirarme, ¿no? Vale. Pues mira, yo organizo mi día, las mañanas son de experimentación y las tardes son más para proyectos que tienen un encargo. Un proyecto con un encargo, como tiene un timing, tiene un presupuesto y hay un proyecto que tiene que entregarse en un momento, pues es algo mucho más, para mí es mucho más fácil porque ya vas con una dirección concreta. Pero si no hiciera proyectos propios, nunca encontraría caminos diferentes, porque al final un cliente siempre te pide algo que ha visto anteriormente. Entonces, para conseguir algo nuevo, siempre. Un cliente nunca te va a pedir, al menos en mi caso, nunca me ha pasado, que te pida algo que no ha visto de ti. Yo creo que llegará, ¿eh? Ostras, algo que no ha visto y además les cuesta confiar. En cambio, de todas las series que he empezado anteriormente, una vez han visto una imagen, luego te pueden pedir, aunque sea un cuadro pues mucho más grande o de un color diferente, una textura, pero siempre habrá una reminiscencia a esa obra anterior. Entonces para mí es muy fácil, porque al final cojo esa obra e intento imaginarla de nuevo para que sea única, pero que sea continuista también. Pero ahora, por ejemplo, estoy probando con color. Yo siempre he hecho obra muy monocromática, donde la textura es muy importante, pero después de estar en México, que estuve haciendo una residencia de arte allí durante unos meses, pensé, ostras, qué utilización del color tan importante, ¿cómo podría yo eso trasladarlo a mi obra? Claro, ningún cliente me pide color, porque yo no hago piezas de color. Entonces esto es lo último que he estado haciendo estos meses, trabajando con pigmentos puros, con pigmento diluido en agua y viendo cómo este pigmento un poco me genera estas formas que a mí me parecen interesantes. Y llevo meses con esto. Sí. Ahora empieza a ver la luz. Es que lo de viajar... No, lo de viajar es increíble. Yo creo que esto a nivel creativo no se dice suficiente, porque es que no falla. No falla, a la que estás pues un tiempo pues sin salir, a la que sales y vuelves, te das cuenta de la riqueza que aporta a nivel creativo, inspiracional el viajar, y lo damos un poco por hecho,
pero yo que por temas tanto de trabajo como familiar cada vez viajas menos, cada vez valoro más el hecho de viajar y es que eso, sin haber hecho tu viaje no te hubiese llegado esta necesidad de investigar con el color. Y no, me parece muy curioso porque en contraste a todo lo que dices, nosotros a nuestros clientes les decimos no queremos que esperes nada en concreto que hayamos hecho antes. ¡Ostras! Claro, vale, pues os arriesgáis muchísimo. Bueno, pero es que nosotros lo que queremos es que cada proyecto sea diferente, o sea, cada lugar, es que los inputs yo creo que son diferentes, ¿no? Porque cada lugar, cada clima, cada persona que vive en un sitio, las condiciones son tan diversas que para nosotros que eso te lleve a un estilo en concreto no es la vía creativa en la que nosotros creemos. Nosotros creemos más en que cada situación te va a dar un resultado que desconocemos al principio y que pensamos que va a ser diferente. Quizá acaba siendo pues un poco más similar al otro, pero no es la raíz de donde queremos, por donde queremos viajar, ¿no? Queremos viajar al no saber, pero vosotros que no haya enseñáis estilo. al cliente, o sea, enseñáis un plano, enseñáis antes de empezar a construir, ¿no? Hombre, claro, pero es que en mi caso no. Ya. O sea, yo cuando recibo un ya. encargo me dicen, Carla, me encanta pues este cuadro que has hecho o esta escultura. Ya, es que yo le digo, vale, ¿os gusta esto? Vale, vamos a ver el espacio, veo el espacio. Digo, vale, y ahora os voy a crear una pieza. Pero yo no enseño, yo no les hago un boceto. No, porque yo ya parto de que les gusta lo que hago y de que sé que piezas anteriormente les gustan. Y con eso yo creo. Pero yo no voy enseñando el proceso porque no pueden saber. Si yo te enseño un cuadro a medias, tampoco vas a saber si vamos por buen camino o no. Yo soy la única que sé si vamos por buen camino o no. Entonces, por eso necesito esa confianza previa, ¿no? De ellos. O sea, esto creo que es muy peligroso en la arquitectura llevarlo a un extremo. Imagínate que de repente le enseñas la casa construida. Pues yo con los encargos lo hago así. Ya, pero hay gente que trabaja así, ¿eh? Pero es peligroso. O sea, yo lo veo peligroso porque... En la arquitectura sí. Creo que en el arte no. Me da una envidia sana el hecho de decir, oye, hay un riesgo. Recibes un encargo y lo das hecho, ¿no? Por eso necesitas que el cliente confíe en ti, es brutal. realmente. También es verdad que no es como una casa, que al final es un proceso un poquito más corto el realizar un cuadro, una escultura. Y yo sí veo que el cliente no le ha gustado, que no pasa, no pasa. Pero ¿alguna vez ha pasado que he notado como que realmente no era la pieza que ellos esperaban o que no les ha llegado al corazón de alguna manera y prefiero que no se la queden? Porque no quiero que convivan con un objeto que no les estimula pues a sus sentidos, ¿no? Y a nivel cambiando de tema, que tengo muchas preguntas, porque es verdad que digo, oye, y esto de repetir cosas, ¿qué te genera? Es verdad que si el 50% de tu tiempo es pura innovación, yo creo que esa cosa ya la tienes como muy cubierta, ¿no? Pero no sé si en algún momento de tu vida querrás decir, oye, yo no repito cosas. No sé si se te pasa por la cabeza. Pero bueno. No, yo te quería preguntar por... Bueno, si quieres, es que no, en realidad no repito, lo que hago es crear series. No lo he dicho, series la palabra repetir no era correcta. Que tienen muchas posibilidades ahí. Pero no es repetir una misma escultura o repetir el mismo cuadro, es una misma serie, que es, después de que encuentras el material, como lo que comentábamos los fractales, una vez has encontrado esa técnica, hay mucho que explorar en esa técnica, pues con tipos de color que aplicas al final, o las formas que generas. Entonces, los encargos sí que te permiten explorar ahí, y además, pues mira, tiene unos costes hacer toda esa producción, entonces un cliente te permite hacer eso, una vez has descubierto el camino. Pero siempre dejar tiempo para seguir explorando otros caminos. Me ha gustado la palabra de serie, ¿no? En vez de ¿Serie? O sea, es una serie, o sea, está claro. Aparte es un viaje, ¿no? No acaba, o sea, te descubres una línea y la haces viajar, ¿no? Y me imagino que también evoluciona. Total, y mejoras. Mejora, claro. Claro, yo ya hay series que hace 5 años que hago. Y claro, ves las del principio, ves ahora y dices, ostras, sí. ¿Hay algún momento que a nivel técnico, te sale la necesidad de colaborar? O sea, ¿colaboras mucho, colaboras poco? ¿Cómo el tema de colaborar, cómo funciona en tu día a día? Yo os quería preguntar también. Pues al final el trabajo artístico yo creo que es bastante solitario. Sí y que no es una parte que me encante del arte, pero sí que es una lucha contigo mismo. Entonces, la persona con la que más colaboro es con mi hermana, que ella es compositora de piano y de orquesta, y entonces sí que hacemos algunas piezas donde es importante, pues una escultura móvil donde el sonido es importante.
Y luego pues en arquitectura y en interiorismo, cuando normalmente para un proyecto me piden una pieza, son o arquitectos o interioristas. Pero el trabajo de realizar la pieza al final sí que es muy personal. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Las colaboraciones en arquitectura son importantes? ¿O? Es imprescindible. O sea, y más yo creo que hoy en día, bueno, nosotros ya directamente nacemos del concepto de colaborar. Somos 5 socios y claro. de toda vida la arquitectura es verdad que era, o durante mucho tiempo ha sido un ejercicio también muy introvertido y personal. Y yo creo que para bien eso se ha ido diluyendo. Empezasteis ya 5, o sea, ya directamente... O sea, antes de acabar la carrera éramos 5. Vale. Y yo creo que eso, que en la carrera trabajas de una manera muy solitaria, ¿no? Bueno, en el momento que eres 5, tu cabeza cambia totalmente, porque ya no o sea, no piensas en individual. Tienes tu criterio, tienes tus convicciones, pero también has de tener la parte del cerebro de la escucha muy desarrollada. O sea, yo creo que la escucha, y ahora te estoy hablando muy a nivel interno, del hecho de formar parte de un grupo donde nos tenemos que escuchar para que la cosa funcione, porque te das cuenta de que escuchando recibes unos inputs que tú contigo mismo son difíciles de tener, y a la que dialogas y escuchas, te entra una alimentación de información y de inspiración brutal, que no quita que después, en nuestro día a día, haya mucho trabajo individual, ¿no? Para evolucionar todas esas conversaciones, ¿no? Llevarlas a la realidad. Pero más allá a nivel interno, donde el diálogo es brutal, o sea, en la arquitectura necesitamos colaborar. Piensa que hacer un edificio, el nivel de complejidad técnica, de responsabilidad, nos lleva a tener que tener una relación muy, muy estrecha con estructuristas, con la gente que sabe de instalaciones. Y es verdad que muchas veces nosotros lo que buscamos en colaboradores es que nos complementen mucho, o sea, que no solapemos pues, lo que estamos haciendo, pero sobre todo también que tengan una misma filosofía de entender la arquitectura y cómo trabajar, que al final es lo que hacemos todos. Los que nos conocemos, ¿no? Que es pasión y dedicación, ¿no? Que esto, sí, yo siempre digo, ¿no? Entre la gente que somos afines a esta manera de hacer, lo damos por hecho, pero cuando sales ahí fuera te das cuenta de que en las ciudades se construyen sin pasión y sin, ¿no? y sin esfuerzo. Y que lo damos por hecho esto y no... Me estás haciendo pensar con lo que has dicho, claro, y con cómo hablas tan apasionadamente de las colaboraciones. Claro, cuando tú me has hablado de colaborar, yo me he imaginado en la pieza en sí artística. Pero supongo que por eso me gustan tanto los encargos, porque sí que es un momento donde yo puedo contagiarme de la pasión por alguien, por el espacio. Pues un arquitecto que ha hecho ese espacio, un interiorista que está haciendo ese espacio habitable. Entonces por eso creo que me gustan tanto los encargos también, y por eso me gusta ir a conocer la persona que ha hecho ese espacio o los interioristas que están trabajando en el espacio. O sea, por contagiarte. Y estarías de esas abierta ganas. A colaboraciones, es decir, imagínate, caso súper práctico, ¿no? En un proyecto que tenemos, pues te decimos, oye, es que estamos en un estado muy inicial y queremos que el arte sea parte casi del concepto, incluso parte de la estructura, ¿no? O sea, incluso ya algo que se fusione con la arquitectura. Que eso es algo que sí que te motivaría, ¿no? Claro. Y pues además que a veces... Habrá que mirar dónde. Claro, estás como experimentando con un proceso y te llega un proyecto de un encargo y dices, pues todo este proyecto que yo estaba experimentando, ¿por qué no aplicarlo a este proyecto más concreto, ¿no? Y es cuando bajas a tierra experimentaciones que tienes todavía muy incipientes, ¿no? Muy bien. Y Benji, lo que me decías... Que desde el inicio siempre habíais sido 5. O sea, me llama mucho la atención. ¿Cómo os encontrasteis? O sea, es que me parece imposible. O sea, ya encontrar una persona como un socio me parece difícil. Pues mira, a ver, nosotros 5, o sea, Jordi, Jaime, Carlos, Marcos y yo estábamos en la universidad muy involucrados. O sea, ¿En la misma clase? Todo parte de una amistad. Todo, vale. Por supuesto, ¿no? Todo parte de una amistad y una relación muy intensa en la universidad. Los años son muy intensos y de llevar esa amistad también a comenzar a compartir conocimiento, bueno, ideas de arquitectura, ¿no? Y la verdad es que todo comenzó en un viaje que hicimos bueno, yo y Jordi estábamos dando clases en segundo y organizamos un viaje con los alumnos de segundo. Nosotros ya estábamos con PFCs y historias.
Y era un viaje a la Tourette, que es un edificio de Le Corbusier en Francia, vale, es como vale. uno de estos clásicos de la arquitectura, ¿no? Vale. Los pilares. Y le dijimos a Marcos, a Jaime y a Carlos que vinieran. Oye, os venís a este viaje con los alumnos, que pues, nos lo pasaremos bien y visitaremos arquitectura. Y en el viaje, pues ahí nació la idea de decir, oye, pues estamos los 5, pues de una manera totalmente desenfadada, y decimos, oye, y estamos en un edificio inspiracional, es un convento, un silencio, una cosa. Y nos salió decir, oye, ¿y si probamos de hacer cosas? Sin más, o sea, sin más pretensiones de vamos aquí a montar un despacho, no, oye, vamos a comenzar a hacer cosas. Y resulta que Carlos tenía un despacho, o sea, había un lugar físico donde juntarnos. Vale. Y la verdad es que la cosa fue volver del viaje y, oye, aquella semana nos juntamos los 5, mientras hacíamos proyectos de la universidad, comenzamos a hacer cosas, pues concursos, a la vez que... ¿Tenéis un estilo parecido? O sea, o el estilo en realidad no importa tanto, sino las ideas. Sí, yo creo que nos hacen estar tan unidos después de tantos años 3 cosas, yo creo. La primera es como el compromiso en lo que hacemos. Vale. O sea, estamos en la misma línea de darlo todo, ¿no? Y yo creo que eso, a la que tienes un socio que no está a tu nivel de involucración, ya es como el primer paso de que la cosa no funciona, ¿no? Total. Esa es ya, yo creo, la primera base, ¿no? La segunda es una afinidad en la arquitectura en la misma línea. O sea, nuestros referentes, nuestros pilares de la arquitectura son los mismos. Aún habiendo mucha diversidad de opinión, ¿no? Pero sí que esa... Y después es la que nos complementamos. Yo creo que esta también es una de la base de decir, bueno, es que somos 5 personalidades muy diferentes y muy complementarias, y ese combo de estas cosas, pues, en vez de separados, ¿no? Hace un milagro de que vale, si todo eso lo juntas, pues podría explotar, y en vez de explotar, pues tira las cosas, pues asume muchas más cosas de las que individualmente podríamos hacer, y aparte lo hacemos desde una relación de amistad que es muy bonito. Es una cosa bonita, difícil de explicar, difícil que la gente lo entienda, siempre nos han dicho que es una locura, pero nosotros siempre lo hemos hecho así, es nuestra manera de entenderlo. Claro, o sea, Mesura siempre empezó con los 5, ya desde el principio. Sí, es que empezó con los 5 vale. y una cosa llevó a la otra. Nunca fue un vamos a llegar ahí, siempre fue un a más. Qué guay. ¿Tú no vas a tener socios? Bueno, imagino, claro, es que ahora cuando me contabas esto, digo, en realidad yo no lo considero mi socio, pero sí que mi padre ha sido como mi mentor en todo. Sí. Es la persona para mí más importante en mi carrera, y él era maquetista de arquitectura. Y entonces yo siempre le he visto trabajar en el taller, desde pequeña, desde niña. Y sí, bueno, cuando llegó pues la crisis del 2008, que se dejaron de hacer un poco las cosas hechas a mano, perdieron un poco de valor, aunque yo creo que están en alza, me daba tanta pena que se perdiera todo su conocimiento, que yo empecé a decirle, pues enséñame a hacer todo lo que sabes, ¿no? Pues con madera, con metales, a lijar, a utilizar todas las máquinas que él tenía en el taller. Entonces, para mí la vida de taller era algo muy habitual, era algo que yo he vivido desde siempre, y en realidad pues todo lo que sé lo he aprendido de él, y ahora él es mi mentor y yo le pregunto todo, y es una pieza, bueno, es que él, pues gran parte de la perfección técnica de las esculturas es gracias a él, si no... entonces, pero no es un socio, es más como un maestro, digamos. Entonces, a nivel de estilo soy yo la que decide todo, pero él siempre está ahí pues para apoyarme técnicamente. Esto es algo que me lo has dicho muchas veces y siempre me ha parecido envidiable en plan positivo. O sea, me parece que eres muy afortunada de tener un mentor, que esto no es normal, ¿no? Es decir, pues es que tengo un mentor, una persona que me ha enseñado todo lo que sé, esto es precioso. Y en la arquitectura yo creo que lamentablemente se pierde mucho esa figura de mentor. Y después que sea tu padre. O sea, esto yo creo es una combinación como que realmente es brutal. O sea, que me da mucha envidia sana de esto. Pero es verdad que es mejor que un socio. Claro, es que yo no lo considero un socio. Y siempre, bueno, cada día compartimos ese espacio en el estudio. Sí, porque o sea, al final siempre está por ahí. ¿Seguís compartiendo espacios? Claro, es que al final tenemos mucho trabajo en el estudio, entonces pues él es una pieza fundamental. Total.
Tú piensas mucho en el futuro. ¿Os ponéis proyectos como grandes hitos así de futuro de me encantaría? ¿O no? ¿O va fluyendo todo? Bueno, es un poco las dos. O sea, el futuro para nosotros ahora mismo somos muy afortunados porque el futuro que en nuestra cabeza está siendo bastante el presente. O sea, es decir, nosotros si algo queremos en el futuro, nuestro objetivo en el futuro es a través de la arquitectura pues intentar impactar en la gente. O sea, a cuanta más gente puedas impactar en su día a día, pues creo que más satisfechos vamos a estar, ¿no? Al final, creo que nosotros siempre hemos trabajado a una escala pequeña y eso te da para impactar en la vida de algunas personas, ¿no? Y eso te satisface mucho, pero estamos ya dando el salto a una escala grande y creo que para nosotros eso es el futuro que siempre hemos tenido en la cabeza y es un futuro que estamos consiguiendo y básicamente en ese futuro de esa escala mayor, pues nuestra máxima ilusión, ¿no? Es pues con esas intervenciones pues intentar... Proyectos que ya no sean tan vivienda, que sea algo ¿no? que incluya más personas, Totalmente. Sí, o sea, estamos haciendo proyectos, o sea, estamos haciendo Qué guay. por una parte pues un museo, ¿no? Que te da pues que pueda haber algo más bonito que generar un sitio donde contenga arte. Es un sueño. Sí, y no solo eso, sino o sea, pues que la arquitectura tiene muchas escalas, ¿no? Entonces, es verdad que contener arte es como una cosa evidente, ¿no? De un museo, pero en el lugar donde estamos trabajando, lo que genera el edificio a la sociedad es lo más importante. Porque se están generando unas plazas, unos espacios comunes que esa ciudad no tiene, que ese espacio no tiene. Entonces, esa manera de impactar en la vida, ya no de la gente que entra al edificio, sino la gente que lo va a vivir por el entorno, eso es un impacto brutal. Es un impacto brutal. Aparte que estamos teniendo la oportunidad de hacerlo con material local. Y cuando ya vas a una escala mayor, un approach de kilómetro cero hasta donde puedes llegar impacta más, ¿no? O sea, que cuanto mayor es la escala, más responsabilidad puedes llegar a tener y más puedes impactar, que con escalas de pequeñas, pues llegas a donde llegas. Y después también que estamos haciendo también en entornos que son patrimonios de la UNESCO, pues edificios de uso mixto, ¿no? Que esto también es brutal porque es una tendencia muy buena, que de hecho Barcelona ha sido una de las impulsoras, ¿no? de no trabajar con edificios estancos, de usos estancos, sino edificios donde hayan diversidad de usos para enriquecer pues, esas zonas y no generar un barrio de viviendas, un barrio de oficinas, un barrio de retail, no. ¿Y este proyecto es en Barcelona, el que me comentas? Todo es fuera. Todo internacional, encima internacional. Sí, sí. Vale. O sea que este es nuestro futuro, en realidad, vale. pero bueno, este es nuestro llegar a todo el mundo, futuro. ostras. Sí, sí. Vale, joder, es que coincide un montón con vuestra idea de que las obras puedan ser vistas por el máximo número de personas y que de alguna manera puedas impactar en ellas, pues haciéndoles sentir algo. Yo porque trabajo mucho con las sensaciones, ¿no? Y que puedas hacerles sentir algo pues de equilibrio o de respeto por la naturaleza o de fascinación o de un momento de calma. Entonces eso en las exposiciones es cuando lo consigues más que cuando haces un encargo concreto para un espacio, sino que mucha gente pues pueda ver la obra. Y ahora lo que estoy trabajando más recientemente es para una exposición que se inaugurará durante Arco, que es una casa en el Viso, y vamos a hacerlo con 4 artistas, y es una casa totalmente vacía y solo habitada por obras de arte. Y entonces que durante Arco se podrá ver esa expo. Y me hace ilusión porque voy a presentar las obras nuevas de pigmento puro, que es lo que estoy trabajando. Entonces el futuro más inmediato. Yo tampoco no me pongo futuros muy lejanos, porque trabajo mejor con futuro inmediato, con algo que me haga ilusión al momento y que me haga ilusión trabajar en el día a día. No como quiero exponer en el MoMA, no sé, me genera más agobio está claro. que el decir, no, quiero que el día de hoy me guste y que el día de mañana me guste. Y trabajo muy con el día a día. Aparte esto del día a día, yo creo que tiene que ver mucho con el futuro. En nuestra generación es que hay una crisis y viene otra, y viene otra. Y yo creo que esa reinvención de lo que está pasando, o sea, estamos constantemente siendo reactivos a las circunstancias que nos está dando el planeta, ¿no? Y más vale tampoco planificar mucho porque es que quizá te encuentras circunstancias totalmente diferentes. O castillos en el aire, ¿no? Que luego al final no se acaban construyendo. Bueno, pues vamos a hacer esto. Pero lo de inspirar es brutal, o sea, que con el arte, o sea, el objetivo al final es eso, ¿no? Hacer que alguien vea
tu objeto y se emocione. Sí, o le recuerde que vale la pena vivir por algo. No sé si alguna vez has visto alguna obra que has dicho, claro, vale, es que esto vale la pena. Por supuesto. Pero arquitectónica también, ¿eh? O este rayito de luz que entra por esa cornisa, esto vale la pena. O esa hoja que cae de un árbol, por eso vale la pena la vida, por los detalles, por las cosas pequeñas, ¿no? Pero es verdad que esto, si está en casa de alguien, estás haciendo feliz a una persona o estás emocionando a una persona, ¿no? Pero si está en un sitio público, puedes llegar a emocionar a mucha gente. Sí, sí. Sí. Pues vamos por el mismo camino más o menos, ¿no? Vamos ahí. Ojalá hacer algo juntos. Un día tenemos que intercambiar. Tú te vienes al despacho, yo estoy ahí en tu taller con tu padre, ahí haciendo cosas y tú ahí te pones muy bien. a dibujar planos. Pues nada, Carla, ha sido un placer como siempre. Para mí también. Súper interesante todo. Espero que pronto hagamos algún proyecto juntos. Hombre, seguro, ¿no? Seguro, ya está por ahí, ya no hemos tanteado. No podemos contarlo, pero... Exacto.